Ya lo comentábamos al inicio del programa, si hubo alguien que fue verdaderamente un embajador de la cultura de México, fue Isidro Fabela. De hecho, durante su estancia en Europa, empezó a escribir una suerte de relatos que ahora rescata Óscar González, que nos da mucho gusto recibir aquí en este espacio, para platicarnos de La tristeza del amo, un libro dedicado a El Quijote. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. Pues es un libro en el cual usted hace una nota preliminar Así es. y da una explicación acerca de lo que encontró en estos relatos y que está vinculado este concepto a la mejor literatura universal. Ya, bueno, esta es una publicación más de un fondo editorial del Estado de México que publica en su colección Letras, donde la idea fue rescatar los textos literarios de Isidro Fabela. Como sabemos, bueno, fue un diplomático distinguido que escribió bastante en ensayos, sobre todo de política, de diplomacia, y luego reunió muchos documentos de la Revolución Mexicana que son ahora parte de la Casa del Risco, que es una fundación que él dejó. Entonces, hay trabajos de historia, hay trabajos de política, de jurisprudencia, y aparte, muy al principio, en sus primeros años, en 1915, una colección de relatos breves de cuentos bajo el título La tristeza del amo, y al final, cerca ya del final de su vida, invitado a formar parte de la Academia de la Lengua, hará un memorable discurso amplio con 26 textos sobre mi señor Don Quijote, así le llama a Cervantes Quijote. Entonces, acá lo que hemos hecho es hacer una edición nueva, aunque publicó Pueblecito Mío y Cuentos de París, pero son como retomar o prolongar esos textos que desde el título mismo, yo señalo aquí, me parece que es un título muy tolstoyano. Y evoca no solo, digamos, la vida de los terratenientes, de los dueños de haciendas, y hay que decir, de vidas y haciendas en realidad, porque tanto Tolstoy como Fabela, sin querer hacer comparaciones fuera de lugar, son gente que nace en el medio Vida bucólica, ¿verdad? rural, pero mientras uno se queda en Yasnia Polaina y ahí morirá, el otro se va a recorrer el mundo y en fin, a desempeñar distintas labores. Pero en lo que se refiere a sus textos, me parece que los 15 que se reúnen bajo La tristeza del amo son, bueno, pues una explosión de romanticismo ya muy cerca del modernismo y que están hechos, bueno, con una prosa muy depurada. Siempre fue un lector constante, asiduo, y los otros textos, que son 26 unidades del que se refiere al Quijote, son ya más bien como una especie de algo equivalente a lo que hacían los escritores romanos, latinos, esta especie de discurso de evocación también muy emotiva, ¿no? Esto es interesante, Óscar, retomando lo que decías, que como ensayista político fue gobernador interino del Estado de México y después agregado cultural prácticamente en toda América Latina, estuvo en Europa y vienes también esta, decirlo de alguna manera, impregnación de las otras bucólicas, de las otras esencias campiranas que pudo abrazar a lo largo y ancho de su vida. Sí, bueno, él fue, bueno, primero hay que destacarlo, encargado del despacho de Relaciones Exteriores con Venustiano Carranza, siendo muy joven, de 31 años, y después salió como ministro plenipotenciario a varios países sudamericanos, bueno, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, y luego en varios países europeos como Alemania, Holanda, Bélgica, España. Pero además fue también el representante de México en la época de Cárdenas ante la Sociedad de Naciones, que es el antecedente, como sabemos, de la Organización de Naciones Unidas,
donde hizo pues la defensa de Etiopía cuando invadió Italia, y luego hizo la defensa de Austria cuando la invasión nazi, y varias otras defensas, digamos, de causas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte de su tarea que me parece es la fundamental, y su aportación a lo que podríamos decir que es la mejor parte de la política exterior de México, que ha tenido altas y bajas, pero lo que es, digamos, el cuerpo central, principal de la doctrina Carranza o la doctrina Favela, y de ahí en adelante hasta hace muy poco tiempo, ¿no?, la política exterior de nuestro país, él es uno de los que hacen aportaciones fundamentales. Bueno, esto vinculado con su trabajo como divulgador de la cultura, como creador de medios periodísticos, como ensayista, como un analista de la revolución, pertenece a una generación en la que están Vasconcelos, que están Caso, un momento vibrante en cuanto al pensamiento y a la creación. Así es, y bueno, ya más vinculado a gente que luego tendría un papel muy destacado en las artes, fue compañero de José Clemente Orozco, nada menos, y de Martín Luis Guzmán, quien hace mención de Favela en el arranque, en las primeras páginas del Águila y la Serpiente, y bueno, junto con ellos, varios otros destacados intelectuales, ¿no?, del Ateneo de la Juventud, del grupo que se forma desde la preparatoria y luego un poco más adelante, ¿no? Óscar, regresando a la publicación, a La tristeza del amo, ¿hay algún trabajo de curaduría? ¿Cómo están organizados estos relatos? ¿Fue por orden cronológico? ¿Hay un hilo conductor? ¿Cómo fue dándose esta idea? No, es una serie de, yo llamo como bocetos o viñetas, a diferencia del discurso sobre el Quijote, que ese sí es, digamos, como un gran formato y que se puede hacer equivalente al retrato que hace, por ejemplo, el Greco. Acá no, en La tristeza del amo son diseños breves, cortos, digamos, de impresiones muy llenas de nostalgia, muy bucólicas, y juntos ya, bueno, hacen todo el libro. Pero son más que nada textos breves. Esto originalmente, ¿cómo estaba publicado? ¿Cómo fue publicado? Fue publicado en 1915, ¿no? En 1915, sí. Bueno, de manera como está, como aparece ahora. Tal cual. Si lo rescatamos. Es rescatado tal cual. Exactamente. Es digamos, es un rescate bibliográfico, porque nos pareció que, bueno, había que dejarlo como estaba originalmente, ¿no? Son bellos textos. Yo digo que es una especie como de eclosión, de explosión de un espíritu romántico, ¿verdad?, que está evocando etapas de la vida que ve que ya se quedarán atrás, y por eso el título que yo llamo tolstoyano de La tristeza del amo, ¿verdad?, lo que se fue, lo que se perdió en una época del país que es el porfirismo, equivalente a la época del zarismo en Rusia, ¿no? Entonces, por eso hago en el ensayo de introducción estas equivalencias más que comparaciones. Pues muchas gracias. Ahí este libro ya está lectura, circulando. Por supuesto que sí. Muchas gracias por venir y platicarnos de Isidro Favela y estos textos.